te damos gracias, Señor, porque tú eres esa roca eterna, esa roca inconmovible, Señor. Gracias, porque en medio de las tormentas podemos tener firmeza en ti, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres solamente el que sostiene nuestra vida. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, porque solamente en ti hay palabras dignas de confianza, palabras seguras. Te adoramos, Señor, por eso. Padre, se ha revelado que solamente tú tienes palabras de verdad, palabras dignas de confianza. Que así, Señor, sea revelado a tu pueblo y a todo aquel que escucha, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hola a todos, es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Envío un saludo afectuoso a toda la comunidad de Restauración y Vida y a toda persona que me esté escuchando. Mi nombre es Cecia Keren Durán López y el tema que traigo el día de hoy para poder compartir con ustedes se titula Una palabra segura. Una palabra segura. Y bueno, antes de comenzar, quiero contarte algo, y es una historia verídica, sucedió hace mucho tiempo. Resulta que hace mucho tiempo había un rey que se llamaba Sedequías, era rey de la nación de Judá. Y un día mientras él estaba en el templo y otras personas también estaban con él, de repente se para uno que se decía profeta de Dios, llamado Hananías, y le dice al rey estas palabras: Rey, yo he visto que el rey de Babilonia vino a ti y vino a tu nación y saqueó todos estos tesoros que había en este templo. Pero yo te quiero decir que dentro de 2 años te van a devolver todos esos tesoros. Dentro de 2 años, además, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, va a dejar de tener influencia sobre ti, nación de Judá, y sobre todas las naciones de la tierra. Algo así le dijo Hananías al rey de Judá. De repente se para un hombre llamado Jeremías, que también se decía profeta de Dios, y dice estas palabras. Le dice al rey: no es verdad, no es así. Lo que va a suceder es que actualmente el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un yugo puesto sobre la nación de Judá, pero es un yugo de madera. Para quienes no saben qué es el yugo, se refiere a un instrumento que ponen aquí en los animales para que no se vayan a ningún otro lado. Entonces Jeremías le dijo algo así al rey: tienen actualmente todas las naciones un yugo de madera, pero yo voy a traer un yugo de hierro. Bien, si tú hubieras sido el rey, ¿a quién le creerías? ¿A Hananías o a Jeremías? Y si hoy lo pasáramos a la actualidad, quiero decirte que sería sumamente difícil poder creer o poder saber cuál de los dos en realidad está diciendo la verdad. Hoy, donde la mayoría de las personas tiene ya la costumbre de mentir y hay pocas personas verdaderas, hoy donde necesitamos que la gente venga y nos firme un papel para poder creer en su palabra, hoy donde en la actualidad el mundo dice que ya no existe la verdad, sino solamente verdades relativas, hoy estamos tan necesitados de poder saber cuál realmente es la verdad, de poder tener una palabra segura, como le he titulado a este mensaje, una palabra segura.
Estamos tan necesitados de una palabra, un mensaje en el cual realmente podamos confiar, que sepamos que realmente es confiable. Y bueno, quiero decirte que quisiera que pudiéramos partir este tema en dos partes. Vamos a estar viendo primero lo que no es una palabra segura y después vamos a estar viendo lo que sí es una palabra segura. Vamos a empezar con la primera. Empezamos con lo que no es una palabra segura. Y vamos a buscar nuestro pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 13. Y vamos a leer a partir del verso 3. Quisiera que leyeras conmigo. Ezequiel capítulo 13 y vamos a leer a partir del verso 3. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, ¿no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto,
No veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Todo el pasaje es un ejemplo de lo que no es una palabra segura. Quiero que veamos en primer lugar lo que no es una palabra segura. Una palabra en la que realmente podemos confiar. Lo que no es una palabra segura. Lo que no es una palabra en la que podemos confiar. Si tú observas el pasaje, hay frases que se repiten como nada han visto, vieron vanidad y adivinación mentirosa, no habéis visto visión vana, adivinación mentirosa, luego nuevamente en el 8 vanidad, visto mentira, en el verso 9 vanidad y adivinan mentira, en el 10 engañaron, en el 16 ven para ella visión de paz no habiendo visión de paz. Hablaron de su propio corazón. Más adelante, en el verso 22, entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Una de las primeras cosas que una palabra segura no es que una palabra segura no es una mentira. Una palabra segura jamás será una mentira, no es una mentira. Ahora bien, quiero que observemos algo. Y es que quiero que observemos bien cuál es la característica principal de esta mentira que estos falsos profetas estaban diciendo. Y esa característica la encontramos en el verso 10. Dice que estos profetas, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. La característica que tenía la mentira que daban estos profetas era que ellos estaban profetizando paz a un pueblo que en realidad no iba a tener paz. Los verdaderos profetas fieles a Dios profetizaron a Judá diciendo que iba a venir una nación poderosa como Babilonia y iba a arrasar prácticamente con Judá. Se los iba a llevar cautivos y además iba a llevar los tesoros que estaban en el templo de Dios. Pero estos profetas dijeron todo lo contrario. La característica de estos profetas era que una y otra vez ellos decían que venía paz para el pueblo, que venía paz, cuando en realidad no venía paz para el pueblo. Si esto lo pasáramos al tiempo actual, esto sería parecido a lo que un profeta hace en la actualidad, un profeta falso. La característica primordial o principal de los profetas que son falsos es que ellos están predicando paz cuando no viene paz, bendición cuando no viene bendición. Un profeta diría algo así como esto, un profeta falso en nuestra actualidad. Yo te profetizo que vas a ser millonario. Yo te profetizo que nunca te vas a enfermar o que Dios es tu sanador. Yo profetizo que ese huracán se va a detener y no se detiene. Yo profetizo que vas a tener un coche, que vas a tener una casa, que siempre te va a ir bien porque Dios está contigo. O yo profetizo que nada va a tocar, ningún mal, nunca vas a tener ningún mal. No vas a sufrir, te va a ir bien, vas a ser próspero, vas a ser feliz. Algo así sería lo que oiríamos en un profeta en la actualidad. Ese es el mensaje. Y esa es una palabra que no es segura. Ahora, en segundo lugar, una palabra segura no es, jamás va a ser, no es un mensaje que debilite al creyente para el tiempo difícil. No es un mensaje que debilite al creyente para el tiempo difícil. Si tú te fijas, hay una característica que observamos en el pasaje de estos falsos profetas. Y vamos a ver el verso 4. Dice que estos profetas fueron como zorras en los desiertos. Otra versión dice que fueron como zorras en medio del desastre. Es decir, ¿cuál es la alegoría o qué es lo que se está tratando de decir en esto? Lo que se está tratando de decir es, ya Judá estaba arruinado,
Ya la nación de Judá estaba arruinado por su propio pecado. Y lo que vinieron a hacer estos profetas, que hablaron palabras falsas, no fue otra cosa, sino arruinar más la condición en la que ya se encontraba Judá. Ahora bien, sigue diciendo en el verso 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ojo aquí, hay otra cosa importante que hicieron estos falsos profetas, con sus palabras mentirosas y sus palabras de que pura bondad venía para el pueblo, pura felicidad venía para el pueblo. Lo que hicieron es que no pudieron cerrar las brechas. Y quisiera que me pusieran en este momento una imagen. Tú vas a estar viendo en este momento una imagen. Y esa imagen que yo te estoy mostrando ahí representa lo que es una brecha. En una ciudad o en una nación, sobre todo anteriormente, era muy importante levantar una fortaleza o un muro. Pero una brecha se refiere a esa aberturita que tú ves ahí. En ese espacio si no se rellenaba, por ahí se podía meter el enemigo. Y lo que le está diciendo Dios a estos profetas es que ellos no arreglaron esas brechas, las dejaron así. O sea, no prepararon al pueblo para que cerraran bien sus defensas para el tiempo en que Babilonia iba a venir. Ahora, quiero que observemos el verso a partir del verso 10. Hay una segunda cosa que hicieron también estos falsos profetas. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Hay otra cosa grave que hicieron estos falsos profetas con sus mentiras, y es que no levantaron muros fuertes alrededor de la nación de Judá. Levantaron, imagínate esto, sus palabras mentirosas, sus palabras de pura bendición y pura bendición y pura bendición, fueron como una muralla de un lodo que cuando viniera la tempestad se iba a caer. Fíjate el daño que unas palabras mentirosas pueden hacer a alguien. Ahora, lo vamos a ver más claro en el verso 22, que fue otra cosa que también hicieron estos falsos profetas. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. En especial esa frase es la que quiero remarcar el día de hoy. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Hay muchas razones, pienso yo, por las cuales los justos pudieron entristecerse en razón de las palabras mentirosas de los profetas falsos, a lo mejor porque no había mucha justicia y muchas otras cosas. Pero yo considero que hay otra razón por la cual pudieron haberse entristecido y que la podemos ver en la actualidad. Imagínate la desilusión que pudo haber vivido un justo, un hijo de Dios, cuando escuchaba las palabras de los profetas de que iba a venir bien, que nunca la nación de Judá iba a entrar al templo, jamás se iban a llevar los tesoros porque ellos eran el pueblo elegido de Dios y no los podía tocar nadie. Y de repente imagínate cómo se han de haber sentido ellos
cuando efectivamente la nación de Babilonia entra y saquea el templo y arrasa con la ciudad. Y fue algo cruel, muy amargo si tú lo lees en los profetas, lo que vivió Judá. ¿Cómo se habrá sentido un justo? Yo creo que desilusionado. Y puedo pensar que incluso hasta desilusionado de Dios. ¿Cómo, Dios, no habías prometido que siempre nos ibas a guardar? Que nunca el mal iba a llegar a Judá, que siempre iba, y tú éramos la nación escogida, y que nunca nos iba a pasar nada malo, y ahora está pasando esto. ¿Qué diríamos en la actualidad o cómo podríamos pasar esto a lo que vivimos el día de hoy? Estas palabras mentirosas hicieron mucho daño. Y las palabras que actualmente en la mayoría de las predicaciones se están dando son palabras que están dañando al pueblo de Dios, porque se está profetizando o se está hablando un mensaje de que Dios siempre te va a cuidar, nunca vas a tener enfermedad, vas a ser feliz, vas a tener dinero, no vas a sufrir, no va a haber dolor. Tú no pasa nada ahorita con esta pandemia porque Dios nos cubre, Dios nos guarda. Y si Dios permitiera que algo pasara, ok, sin embargo, quiero decirte que ha pasado con mucha gente. Mucha gente se ha desilusionado de Dios y del Evangelio, porque es tanto lo que estas palabras han llenado la mente de las personas que la mayoría de la gente ha pensado que Dios está ahí para cumplir nuestros caprichos y satisfacer siempre nuestras necesidades. Y entonces, cuando un enfermo se muere, cuando alguien se enferma de cáncer en la familia, cuando oramos mucho porque alguien se convierta y no se convierte, de repente, o cuando oramos mucho para que una situación que es difícil o injusta pase y de repente no pasa, hay mucha gente que se enoja con Dios. Cuando viene el sufrimiento, cuando toca la enfermedad a tu puerta, cuando vienen las situaciones difíciles, hay gente que se enoja con Dios y se aleja de Dios. Hay mucha gente enojada actualmente con Dios por esto, porque creyeron en palabras mentirosas pensando que la vida cristiana se trataba de pura felicidad. Cuando viene el golpe, la fe de muchos se derrumba, porque piensan que el que les falló fue Dios, cuando Dios no fue el que falló. Estuviste creyendo mentiras, palabras mentirosas, y ahora estás sufriendo las consecuencias de estar fundado en una pared de lodo. Ahora bien, quiero que veamos ahora lo que sí es una palabra segura. Una palabra segura, una palabra en la que realmente podemos confiar, es la verdad. Lo que sí es que una palabra segura es la verdad. Y ahora tú me puedas preguntar, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo saber qué es la verdad? Bueno, quiero decirte que la verdad, primeramente, en Juan 14:6 se nos dice, yo soy el camino, la verdad, dice Jesús, y la vida. Primeramente te voy a decir algo. Jesús es la verdad. Una palabra donde Jesús se predica a Jesús, Jesús está presente y se predica a Cristo mismo, es una palabra verdadera. Donde se predica la vida de Jesús. Pero quiero que veamos en especial dos aspectos. La verdad es la vida de Cristo y la vida de Cristo implica sufrimiento. Es el primer aspecto que quiero que veamos. La verdad entonces va a tener que ver con la vida de Cristo, pero con una vida como la de Cristo. Cristo sufrió para ir a la cruz. Por tanto, nosotros también vamos a sufrir con Él. Esa es la verdad. El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Jesús implica que tú y yo vamos a sufrir por causa de Él.
porque estamos siguiendo sus pisadas y Él sufrió primeramente. Ahora, en segundo lugar, quiero decirte que la verdad también es un mensaje que siempre llama al arrepentimiento. 3 características que te estoy dando. La verdad siempre hablará de Jesús, de su vida. Entre esos aspectos, la verdad siempre implicará que vamos a sufrir en el futuro, no que vienen puras cosas buenas ni que siempre la vamos a pasar súper bien. Y la verdad también va a llevar siempre incluida una palabra de arrepentimiento. Quiero que vayamos a Jeremías 23 para poder ilustrar o explicar un poco más esta última parte del arrepentimiento. Jeremías 23, verso 29. Dice así: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahora vemos el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí el profeta Jeremías está hablando de lo que hubiera pasado si hubiera habido profetas verdaderos. Habrían estado en lo secreto de Dios y por tanto habrían hecho, dice, volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, aquel profeta verdadero o el mensaje verdadero siempre tiene que ver con hacer volver al pueblo de su pecado. Es una palabra de arrepentimiento. Es una palabra de arrepentimiento. Entonces, es muy sencillo distinguir a través de esto que leemos a un profeta verdadero. Un profeta verdadero se va a caracterizar por hablar de Jesús, hablar que hemos de sufrir por Él y siempre hacer un continuo llamado al arrepentimiento. Siempre hacer un continuo llamado al arrepentimiento. Esto es importante. Ahora, quiero que vayamos a Jeremías 28, verso 9. Y dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué te quiero decir con esto? Bien, lo que te quiero decir es que ya vimos, el profeta verdadero habla de Jesús, habla de su sufrimiento y de que la iglesia va a sufrir, habla de arrepentimiento. El 80% o el 90% de su mensaje, así fueron los mensajes de los profetas de Dios que están escritos aquí en la Biblia. El 80 o el 90% de su mensaje es un llamado a arrepentimiento y es un hablar acerca del sufrimiento en el futuro. Y pocas veces un profeta de Dios va a hablar acerca de paz o de bendición. Pero hay una señal: cuando hable de paz y de bendición, su palabra se va a cumplir. Cosa que no sucede con los profetas falsos. Las palabras falsas están llenas de bendición y nunca se cumplen y desilusionan a mucha gente. Ahora, ¿qué otra cosa? Es importante aquí también decir, ya dijimos, lo que sí es una palabra segura es la verdad. Y en segundo lugar, lo que sí es una palabra segura es un mensaje que fortalece al creyente para el tiempo difícil. Ahora bien, ¿cómo es que este mensaje puede fortalecer al creyente para el tiempo difícil? Pensemos en la vida de Cristo, porque dijimos que la vida de Cristo es la verdad. ¿Cómo la vida de Cristo fortalece? Creo que tan solamente al contemplar a Jesús sufriendo y yendo hacia la cruz, sería algo que a todo cristiano le podría traer fortaleza en medio del sufrimiento. En segundo lugar, ¿cómo la verdad del sufrimiento fortalece?
¿Cómo puede esta verdad del sufrimiento fortalecernos para los tiempos difíciles? Bueno, esto es tan sencillo como lo que hablábamos hace rato. Si tú como cristiano estás mentalizado de que esta vida va a implicar sufrimiento, cuando venga el sufrimiento, las injusticias, el dolor, la enfermedad, no te vas a echar para atrás, ni te vas a asustar, ni te vas a desilusionar de Dios, sino que vas a permanecer ahí. Si tú tienes ya en tu mente que esta vida también implica sufrimiento, eso te va a preparar para cuando venga el sufrimiento. Y no te quedes así como de a 6. Te va a preparar. Y esto lo podemos ver en la educación, por ejemplo, que se le da a los niños. Cuando a un niño todo se le da y nunca se le niega nada, nunca se le produce un poco de dolor al negársele algo, el niño va a crecer creyendo que él merece todo. Y el día que se enfrente con los problemas duros y crueles de la vida, es un niño débil. Pero cuando a un niño tú lo educas de tal manera que entienda que en la vida también se sufre y a veces no siempre vas a tener lo que quieres, estás haciendo a ese niño fuerte para la vida adulta, para que cuando tenga los problemas difíciles pueda sobrellevarlos. Así es como esta palabra de que vamos a sufrir nos puede fortalecer para el futuro y para la adversidad. En tercer lugar, ¿cómo es que la verdad del arrepentimiento puede fortalecernos? Quisiera que recordaras un poco que Jesús habla de una historia parecida a la que leímos ahorita en el pasaje. Y es cuando habla acerca de esa historia de los 2 cimientos. Yo creo que esa historia, así como muchas otras palabras de Jesús, están basadas en los profetas. Entonces yo pienso que esta historia que cuenta Jesús pudo haber estado basada en este pasaje que acabamos de ver, porque es muy similar. Entonces quiero contarte algo. Fíjate cómo empieza esta historia Jesús cuando está hablando de el que funda su casa sobre la roca y el que funda su casa sobre la arena. Y que dice que vinieron las tempestades y solamente el que estaba fundado sobre la roca permaneció. Él empieza antes de contar la historia así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿De qué palabras está hablando Jesús? Si tú te vas capítulos anteriores, Jesús está hablando de todo el sermón del monte que se echó en unos capítulos anteriores. Y si tú observas el sermón del monte, te voy a leer un verso que está en Mateo 5:20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si tú observas cuidadosamente, yo considero que Jesús, durante todo este mensaje que se aventó, está haciendo un llamado al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento más profundo, que no solamente implica el cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Y te pongo el ejemplo. Por eso les está hablando de una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Entonces Jesús habla de temas como un llamado al arrepentimiento para que quites de tu corazón la ira. No solamente que no mates a alguien, sino que además quites de tu corazón la ira. Otro llamado a que no solamente no cometas adulterio, sino que además no mires con lujuria a alguien. Otro llamado a que no busques la fama cuando estás orando, lo que otros digan cuando estás ayunando. Otro llamado a que trates de mantenerte con la persona con la que te casas y no te divorcies. Y empieza a hacer una serie de llamados. Habla también de la integridad en cuanto a dar una ofrenda para el Señor y un montón de cosas. Hace un llamado aquí a no estar ansioso, etcétera, etcétera. Jesús está hablando de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo el hecho de arrepentirme puede prepararme para el tiempo de adversidad? Es de la siguiente forma.
Si una persona se arrepiente de su rencor o de su ira hacia una persona, si se arrepiente de los rencores, de la ira, si está continuamente en ese arrepentimiento, cuando alguien venga y lo ofenda, va a suceder que va a poder sobrellevar esta prueba, va a pasar esta prueba debido al arrepentimiento. Significa que cuando viene la tormenta, la adversidad, la prueba, que se te ofrezca a ti la oportunidad de un adulterio, como hay un arrepentimiento en tu corazón desde el cuidar tu mirada, tú vas a poder sobrellevar esa tormenta. Entonces, significa también que cuando venga la oportunidad de que tú no des tu ofrenda, cuando se te presente demasiado dinero que hayas ganado, como tú ya trabajaste a través del arrepentimiento en tu corazón, en la codicia, cuando la tormenta de la avaricia venga, cuando la tormenta de la oportunidad de no dar tu ofrenda venga, tú vas a poder permanecer firme porque ya lo trabajaste en tu corazón. Eso ya está trabajado, esos amores, esos deseos están trabajados. Bien. ¿Qué te quiero decir? Quiero hacer un llamado, iglesia. En medio de esto, quiero hacerte el llamado y a decirte, ¿dónde estás parado? ¿Estás parado en una palabra segura o estás parado en una palabra inestable? Y me gustaría que todos en este tiempo pudiéramos estar parados en una palabra segura. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, estamos urgentemente necesitados de una palabra segura, de bases firmes, porque hoy el viento, la tempestad de esta situación que estamos viviendo está viniendo sobre muchos. ¿Qué te va a permitir mantenerte firme en esta situación? ¿Qué estás creyendo? ¿Sobre qué palabra está cimentada tu vida? ¿Sobre una palabra falsa o una palabra verdadera que es segura? ¿Tu vida está cimentada sobre la ideología de que siempre vamos a vivir bien, como hijos de Dios nada nos va a tocar? ¿O tu vida está cimentada sobre la ideología de que puede venir sufrimiento, de que necesitas arrepentimiento y de que Jesús es tu mejor modelo para inspirarte aún en medio del sufrimiento? Quisiera que hagamos una oración y que pudieras pensar en esto que te digo y pudiéramos entregar a Dios nuestra vida para que pudiéramos ser cimentados en una palabra segura. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú, Señor, tomes los corazones de tu pueblo y que tú les permitas cimentarse en una palabra que es como roca firme. Señor, podemos ver que la verdad de tu evangelio dista mucho de lo que se predica actualmente. Te pido, Señor, por tus hijos, para que tus hijos estén arraigados en una palabra de verdad, en la palabra de la vida de Jesús, del arrepentimiento y del sufrimiento, pero el sufrimiento siendo fortalecidos por Jesús. Señor, que tu pueblo en medio de esta pandemia no caiga, Padre, que su vida espiritual no se desmorone, sino que pueda permanecer, Señor, en ti. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido todo esto y te pido que los pies de tu pueblo sean afirmados,
que nos ayudes, Señor, a caminar en palabras seguras, verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto poder haber estado con ustedes.